Dentro de la cabina de un avión comercial, los pasajeros se acomodaban en sus asientos asignados para lo que parecía ser otro vuelo de rutina. Walter Grant, de 78 años, estaba sentado tranquilamente en clase ejecutiva. El veterano alto y delgado, de cabello plateado, vestía un traje viejo pero bien mantenido y tenía una pequeña estrella de metal plateada prendida discretamente en la solapa, que reflejaba la luz del techo. Un asistente de vuelo se acercó con cortesía profesional, enmascarando una evidente incomodidad. Señor, lo siento, pero necesitamos que pase a clase económica. Tenemos un pasajero prioritario que necesita este asiento. Walter no reaccionó con enojo ni indignación. Él simplemente sonrió suavemente, recogió su pequeño bolso de mano y comenzó a caminar hacia la parte trasera del avión. Pero entonces, un alto oficial militar lo reconoció e inmediatamente ordenó a la tripulación de vuelo que detuviera el avión. Este es el hombre que el general Holloway ha estado buscando. ¿Alguna vez has visto a alguien aceptar en silencio la injusticia para luego ver cómo el mundo se levanta para honrarlo? Dejen su respeto en los comentarios. Ahora comencemos esta increíble historia. Walter Grant había aprendido hacía mucho tiempo que el verdadero honor provenía del servicio más que del reconocimiento. Una lección forjada en las selvas de Vietnam 50 años antes. A sus 78 años, se comportó con la serena dignidad de quien ha enfrentado situaciones de vida o muerte y ha emergido con su brújula moral intacta. Aunque pocas personas en su pequeño pueblo natal sabían algo sobre sus antecedentes militares, la medalla de la estrella de plata que llevaba representaba una de las noches más angustiosas de su servicio militar, cuando se arrastró a través del fuego enemigo para rescatar a 7 soldados heridos de una emboscada que debería haber aniquilado a todo su pelotón. La medalla era una de las 3 únicas posesiones que atesoraba, junto con una fotografía descolorida de su unidad y una carta de una madre agradecida cuyo hijo había regresado a casa gracias al coraje de Walter. Su vida actual era modesta desde cualquier punto de vista. La pequeña casa donde vivía solo estaba llena de recuerdos de su difunta esposa Marta, quien había fallecido 3 años antes después de 47 años de matrimonio. Ella había sido la única persona que realmente comprendía las pesadillas que todavía lo despertaban ocasionalmente en mitad de la noche. El peso de las decisiones tomadas en combate que continuaron resonando a lo largo de 5 décadas. El billete de clase ejecutiva que lo había llevado al aeropuerto esa mañana era un regalo de la sección local de veteranos de guerras extranjeras que lo había sorprendido con un viaje para visitar el monumento a los veteranos de Vietnam en Washington, D.C. Los demás miembros habían retirado su dinero para garantizar que Walter pudiera realizar el viaje con comodidad. Aunque inicialmente había protestado diciendo que la clase económica habría sido perfectamente adecuada. La preparación de Walter para el viaje había sido, como era habitual en él, minuciosa y modesta. Su viejo traje había sido planchado y limpiado. Sus zapatos lustrados según estándares militares y su pequeña maleta llena de las pertenencias mínimas necesarias para una visita de 3 días a la capital. La fotografía de su unidad de Vietnam fue envuelta cuidadosamente en plástico protector y colocada en su billetera, un ritual que seguía siempre que viajaba. La experiencia en el aeropuerto había sido abrumadora para alguien acostumbrado a las tranquilas rutinas de la jubilación en un pueblo pequeño. Las multitudes, el ruido y la complejidad de los viajes aéreos modernos contrastaban marcadamente con el ambiente pacífico que había cultivado desde que dejó el servicio militar. Pero Walter afrontó los desafíos con paciente determinación, comprendiendo que el viaje era importante a pesar de sus dificultades. Su proceso de embarque se desarrolló sin problemas hasta que llegó a su asiento asignado en clase ejecutiva. El espacio adicional para las piernas y los cómodos detalles le parecieron un lujo a alguien que había pasado meses durmiendo en el suelo de la jungla y comiendo raciones militares. Pero Walter se adaptó con gratitud en lugar de consentimiento de derecho. Comprendió que la comodidad era un privilegio más que un derecho. Los demás pasajeros que subieron a bordo a su alrededor representaban un sector representativo de la sociedad estadounidense. Los viajeros de negocios se centraron en los ordenadores portátiles y las llamadas telefónicas.
Familias gestionando niños entusiasmados. Parejas mayores que se embarcan en vacaciones planificadas desde hace tiempo. Walter los observó con el interés tranquilo de alguien que había aprendido a leer a las personas en distintas situaciones durante años de servicio militar. Pero el ambiente tranquilo se vio perturbado cuando un hombre de negocios bien vestido se acercó a la fila de Walters con evidente agitación. La ropa costosa del hombre y sus modales imperiosos sugerían que estaba acostumbrado a que sus preferencias fueran atendidas sin preguntas ni demoras. «Disculpe», dijo el empresario a un azafato que pasaba, y su tono transmitía la autoridad de alguien que esperaba atención inmediata. «Creo que hubo algún tipo de error con la disposición de los asientos. Solicité específicamente este asiento cuando reservé mi billete». La azafata, una joven cuya formación profesional hacía hincapié en el servicio al cliente y la prevención de conflictos, se encontró atrapada entre las demandas contrapuestas de los pasajeros. Su expresión mostraba el estrés de alguien tratando de resolver un problema que no tenía solución fácil. «Señor, entiendo su preocupación», respondió diplomáticamente. «Pero este señor tiene una tarjeta de embarque válida para este asiento. Permítame consultar con el agente de la puerta para ver si podemos encontrar alternativas». Pero la paciencia del empresario había llegado a su límite. «No creo que entiendas la situación», dijo con creciente irritación. «Tengo una reunión importante en Washington que no puede retrasarse. Necesito el asiento, y estoy seguro de que este caballero estaría perfectamente cómodo en clase turista». Walter escuchó la conversación con la serena paciencia que lo había caracterizado toda su vida adulta. Comprendió que crear conflictos solo empeoraría la situación para todos los involucrados. Y su entrenamiento militar le había enseñado a priorizar el éxito de la misión por encima de la comodidad o el reconocimiento personal. «No hay problema», dijo Walter en voz baja, levantándose de su asiento y tomando su pequeña maleta de mano. «Cualquier asiento de este avión me llevará a donde necesito ir». El auxiliar de vuelo pareció aliviado pero incómodo mientras Walter recogía sus pertenencias con solemne compostura. Otros pasajeros observaban el intercambio con distintos grados de interés y desaprobación, pero ninguno intervino a favor del veterano que aceptaba con gracia una injusticia que no merecía. Mientras Walter se dirigía a la sección turista, pasó junto a filas de pasajeros absortos en sus propias preocupaciones, sin darse cuenta de que estaban presenciando a alguien cuyo historial de servicio incluía actos de heroísmo que la mayoría de la gente apenas podía comprender. El pequeño avión plateado. La medalla de estrella en su solapa atraía miradas ocasionales, pero pocos reconocían su significado o entendían lo que representaba en el hombre que la portaba. El empresario se acomodó en el antiguo asiento de Walter con satisfecha eficiencia, con la atención ya centrada en documentos comerciales que consideraba más importantes que la serena dignidad de un veterano anciano que acababa de ser desplazado por conveniencia. El incidente había terminado para él, solo otro inconveniente menor resuelto con la asertividad adecuada. Pero a veces las acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de las circunstancias inmediatas. Y la amable aceptación de Walter de un trato injusto estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que transformarían un vuelo rutinario en algo extraordinario. El traslado de Walter a clase turista se realizó con la misma serena dignidad que había caracterizado su respuesta a las exigencias del empresario. Encontró un asiento disponible cerca de la parte trasera del avión y se acomodó con paciencia, adaptándose al reducido espacio para las piernas y a las comodidades sin quejarse ni mostrar decepción visible. La azafata, que había presenciado el intercambio anterior, se acercó a Walter con evidente vergüenza por la situación que no había podido resolver de forma más justa. «Señor, lamento mucho lo ocurrido allí arriba», dijo en voz baja. «A veces, estas situaciones escapan a nuestro control». La respuesta de Walter reflejó la gracia que había definido su carácter a lo largo de 7 décadas de vida. «Jovencita, no tiene por qué disculparse», dijo con una sonrisa amable. «Hizo su trabajo en circunstancias difíciles y aprecio su profesionalismo».
Sus palabras transmitían el tipo de bondad genuina que hizo que la azafata se diera cuenta de que estaba tratando con alguien cuyo carácter trascendía las circunstancias inmediatas. Había algo en la manera de ser de Walter que sugería profundidades de experiencia y sabiduría que iban mucho más allá de los encuentros normales con pasajeros. Un joven sentado al otro lado del pasillo había estado observando la llegada de Walter con evidente curiosidad. La atención del niño se centró en el pequeño metal en la solapa de Walter, cuyo diseño distintivo resaltaba contra la tela oscura de su traje. Los niños a menudo notaban detalles que los adultos pasaban por alto, y este detalle en particular suscitaba preguntas que resultarían importantes. «Señor, ¿para qué sirve ese metal?». El niño preguntó con la franqueza que caracteriza la indagación infantil. Su pregunta interrumpió el ruido ambiental de los pasajeros que se preparaban para partir. Walter miró la estrella plateada. Su peso, tanto físico como emocional, representaba recuerdos que rara vez discutía, incluso con amigos cercanos. Esta medalla representa un momento en el que tuve que ayudar a unos amigos que estaban en problemas, dijo simplemente. Su explicación calibrada para la comprensión de un niño sin dejar de ser veraz. La madre del niño, inicialmente avergonzada por la audacia de su hijo al interrogar a un extraño, se encontró escuchando con creciente interés mientras Walter comenzaba a compartir historias cuidadosamente editadas sobre el servicio militar y la importancia de ayudar a los demás. Su narrativa era amable y apropiada para su edad, pero contenía temas subyacentes sobre el coraje, el sacrificio y la lealtad que resonaron también en los oyentes adultos. Los demás pasajeros que se encontraban en las inmediaciones empezaron a prestar atención a la conversación de Walter con el niño. Su manera de hablar sugería la de alguien con una importante experiencia de vida, y el modo respetuoso con que trataba las preguntas del niño demostraba un carácter que impresionó a los adultos que observaban la interacción. Un pasajero, un hombre de negocios de mediana edad con experiencia militar, reconoció el significado de la medalla Silverstar y comenzó a escuchar con más atención las historias de Walter. Su conocimiento de las condecoraciones militares le decía que estaba sentado cerca de alguien cuyo historial de servicio incluía actos extraordinarios de valentía en condiciones de combate. Pero fue otra pasajera, una joven con instintos para las redes sociales, quien transformaría la situación de una conversación privada en algo con implicaciones mucho más amplias. Ella había presenciado la respuesta digna de Walter al ser desplazado de la clase empresarial y se había sentido perturbada por la injusticia de la situación. Usando la cámara de su teléfono inteligente, fotografió discretamente a Walter sentado en clase económica, con su medalla de estrella plateada visible contra su chaqueta de traje. La imagen capturó tanto su dignidad como el contraste entre su evidente condición de veterano y el trato que recibe actualmente por parte de la aerolínea. Su publicación en las redes sociales fue elaborada prestando especial atención al impacto emocional de la situación. Un veterano de Silverstar acaba de ser expulsado de la clase ejecutiva para dejarle lugar a un hombre de negocios grosero. Así tratamos a nuestros héroes. Comparte si crees que esto está mal. La publicación estuvo acompañada de hashtags que ayudarían a llegar a audiencias interesadas en temas de veteranos, historia militar y temas de justicia social. A los pocos minutos de publicarse, el contenido comenzó a atraer me gusta, compartidos y comentarios de personas indignadas por lo que percibían como un trato irrespetuoso hacia un veterano militar. La naturaleza viral de las redes sociales significó que la historia de Walter comenzó a difundirse mucho más allá de los confines del avión donde estaba sentado hablando tranquilamente con un niño curioso sobre la importancia de ayudar a los demás en momentos de necesidad. Personas de todo el país compartieron la imagen y expresaron su enojo por el trato que estaba recibiendo el anciano veterano. Entre quienes vieron la publicación en las redes sociales se encontraba el coronel James Morrison, un alto oficial militar que viajaba en el mismo vuelo en una sección diferente del avión. El reconocimiento de Morrison de la medalla Estrella de Plata y su creciente curiosidad sobre los antecedentes de Walter lo impulsaron a realizar algunas averiguaciones discretas utilizando sus contactos militares.
Las llamadas telefónicas de Morrison a varias bases de datos de personal militar comenzaron a pintar una imagen de Walter Grant que iba mucho más allá de lo que era visible en la cabina de clase económica. Los registros que regresaron detallaban un historial de servicio que incluía múltiples despliegues de combate, numerosos reconocimientos y actos específicos de heroísmo que habían salvado vidas estadounidenses en circunstancias extremas. Pero fue un detalle particular en el historial de servicio de Walter lo que hizo que Morrison dejara el teléfono con expresiones de asombro y preocupación inmediata. El nombre de uno de los soldados que Walter había rescatado en Vietnam era el teniente David Holloway, quien luego se convirtió en el general David Holloway, uno de los líderes más respetados del estamento militar moderno. La posterior llamada telefónica de Morrison a la oficina del general Holloway creó una cadena de acontecimientos que transformarían la silenciosa huida de Walter en algo extraordinario. El ayudante del general confirmó que Holloway efectivamente había estado buscando a Walter Grant durante más de 20 años, con la esperanza de agradecer personalmente al hombre que le había salvado la vida durante su primer despliegue de combate. Morrison contactó inmediatamente a la tripulación de vuelo para informarles que tenían a alguien a bordo cuya presencia requería una consideración especial. Su explicación al capitán sobre los antecedentes de Walter y el interés del general en conocerlo provocaron cambios inmediatos en el estatus de prioridad del vuelo. El anuncio del capitán al control de tráfico aéreo de que el vuelo debía retenerse para un pasajero prioritario creó confusión entre la tripulación y los pasajeros. Pero las credenciales militares de Morrison garantizaron que sus solicitudes fueran tomadas en serio por las autoridades de aviación. A medida que se corrió la voz entre la tripulación del avión acerca de los antecedentes de Walter y la situación que se estaba desarrollando, la atmósfera comenzó a cambiar de la rutina de la aviación comercial a algo parecido a una ceremonia de honor militar. Los asistentes de vuelo que habían estado concentrados en los procedimientos de servicio estándar de repente se encontraron preparándose para dar cabida a lo que se estaba convirtiendo en un importante evento de reconocimiento militar. ¿Piensas algo cuando ves que un héroe es tratado injustamente? Comentario: soy más fuerte abajo. La investigación del coronel Morrison sobre los antecedentes militares de Walter Grant reveló información que transformó al anciano veterano de un pasajero común a alguien cuya presencia exigía atención militar inmediata. Los registros de servicio a los que Morrison accedió a través de canales militares seguros pintaban un retrato de heroísmo extraordinario que había sido en gran medida olvidado por todos, excepto por los hombres cuyas vidas Walter había salvado. El incidente específico que le valió a Walter la Estrella de Plata quedó documentado en informes posteriores que Morrison leyó con creciente asombro. Durante una patrulla nocturna en las selvas de Vietnam, el pelotón de Walter quedó atrapado en una emboscada cuidadosamente planeada que debería haber causado muchas bajas. Las fuerzas enemigas se habían posicionado para crear un campo de exterminio sin rutas de escape obvias para los soldados estadounidenses atrapados. Pero Walter había hecho algo que los estrategas militares todavía estudian 50 años después. En lugar de buscar refugio y pedir apoyo, había avanzado directamente hacia el fuego enemigo para alcanzar a los soldados heridos que se habrían desangrado antes de que pudiera llegar la ayuda. Sus acciones no solo habían salvado 7 vidas, sino que también habían alterado el plan táctico del enemigo lo suficiente como para permitir que los miembros supervivientes del pelotón contraatacaran con éxito. Uno de esos soldados salvados había sido el segundo teniente David Holloway, un joven oficial en su primer despliegue de combate, que había recibido metralla en ambas piernas y no podía moverse cuando Walter lo alcanzó. El tratamiento médico que Walter proporcionó bajo fuego no solo salvó la vida de Holloway, sino que también preservó su capacidad de continuar con el servicio militar. La llamada telefónica de Morrison al cuartel general del general Holloway produjo una respuesta inmediata y dramática. El asistente del general confirmó que Holloway efectivamente había estado tratando de localizar a Walter Grant durante 2 décadas, con la esperanza de expresar personalmente una gratitud que nunca había sido transmitida adecuadamente a través de los canales oficiales. El general estará allí dentro de 1 hora, informó el ayudante a Morrison. No permita que ese avión despegue bajo ninguna circunstancia.
Esta reunión ha sido una prioridad para el general Holloway durante más de 20 años. La comunicación de Morrison con la tripulación de vuelo creó una cascada de cambios que afectaron todos los aspectos de las operaciones de la aeronave. El capitán se encontró tratando con autoridades de control de tráfico aéreo que repentinamente trataban su vuelo comercial de rutina como una prioridad militar que requería un alojamiento especial. Damas y caballeros, anunció el capitán a través del sistema de altavoces del avión, estamos experimentando un breve retraso debido a circunstancias fuera de nuestro control. Por favor, permanezca sentado mientras resolvemos la situación. El anuncio creó confusión y frustración entre los pasajeros que estaban ansiosos por llegar a sus destinos a tiempo. Los viajeros de negocios miraron sus relojes y calcularon el impacto de los retrasos en sus reuniones planificadas. Las familias con vuelos de conexión comenzaron a expresar preocupación por la pérdida de planes. Pero en la sección económica, donde Walter estaba sentado tranquilamente con el joven que le había preguntado por su medalla, la atmósfera era diferente. Otros pasajeros comenzaron a reunirse para escuchar las historias de Walter sobre el servicio militar y los vínculos que se desarrollaban entre los soldados que dependían unos de otros para sobrevivir. La narración de Walter era cautivadora sin ser dramática, educativa sin sermonear. Describió la vida militar en términos que ayudaron a los civiles a comprender los desafíos y las recompensas del servicio, evitando detalles gráficos que podrían ser inapropiados para los oyentes más jóvenes. Lo más importante que aprendimos, explicó Walter a su creciente audiencia, fue que nunca hay que dejar a nadie atrás. No importa qué tan peligrosa se vuelva la situación o qué tan asustado puedas estar. Tus compañeros soldados dependen de ti y tú dependes de ellos. El hombre de negocios que había desplazado a Walter de la clase ejecutiva se sentía cada vez más incómodo a medida que se corría la voz en el avión sobre los antecedentes del anciano veterano. Los demás pasajeros empezaron a mirarlo con evidente desaprobación, comprendiendo que sus exigencias habían hecho que un héroe de guerra fuera relegado a la clase económica. Los asistentes de vuelo que inicialmente se habían centrado en los procedimientos de servicio rutinarios se encontraron lidiando con una situación que requería habilidades diplomáticas más allá de su entrenamiento normal. La creciente atención centrada en Walter estaba creando una atmósfera de celebridad que amenazaba con interrumpir las operaciones estándar de las aeronaves. Morrison se acercó a la sección del avión de Walter con el porte respetuoso que el protocolo militar requiere cuando se dirige a un veterano altamente condecorado. Su uniforme y su evidente antigüedad atrajeron inmediatamente la atención de los pasajeros que los rodeaban, quienes presentían que algo importante se estaba desarrollando. Señor Grant, dijo Morrison formalmente, soy el coronel Morrison. He estado revisando su historial de servicio y quiero expresar la gratitud del Ejército de los Estados Unidos por su extraordinario servicio en Vietnam. La respuesta de Walter reflejó la humildad que había caracterizado toda su vida postmilitar. Coronel, ese servicio fue hace mucho tiempo. Simplemente estaba haciendo mi trabajo junto a muchos otros buenos soldados que merecían más reconocimiento que yo. Pero Morrison no estaba preparado para aceptar la autocrítica evaluación que Walter hacía de su historial de combate. Señor, sus acciones en la noche del 15 de marzo de 1971 salvaron 7 vidas estadounidenses en circunstancias que los historiadores militares todavía estudian hoy. Una de esas vidas perteneció a un joven teniente que más tarde se convirtió en el general David Holloway. La revelación generó un murmullo de reconocimiento entre los pasajeros que estaban familiarizados con la reputación del general Holloway como uno de los líderes más respetados del ejército. Su nombre estuvo asociado con operaciones exitosas en múltiples teatros y un estilo de liderazgo que enfatizaba la protección del personal estadounidense mientras se lograban objetivos estratégicos. El general Holloway ha estado buscándote durante más de 20 años. Morrison continuó, él está de camino aquí para agradecerle personalmente por salvarle la vida y para garantizar que su servicio reciba el reconocimiento que merece. La expresión de Walter mostró sorpresa y emoción mientras procesaba la información sobre la supervivencia de Holloway y su exitosa carrera militar. ¿David Holloway se convirtió en general?
Preguntó en voz baja. Ese joven teniente que estaba tan preocupado por decepcionar a sus hombres. Morrison asintió con satisfacción ante la reacción de Walter. El mismo David Holloway que le atribuye no solo haberle salvado la vida, sino también haberle enseñado lo que realmente significa el liderazgo militar. Le ha contado esa historia a innumerables oficiales a lo largo de los años. La conversación fue interrumpida por un anuncio del capitán que generó atención inmediata en todo el avión. Damas y caballeros, hemos recibido instrucciones de las autoridades militares de retener esta aeronave hasta la llegada de un oficial superior que necesita reunirse con uno de nuestros pasajeros. Agradecemos su paciencia durante esta situación inusual. Los pasajeros comenzaron a mirar alrededor de la cabina con curiosidad sobre qué pasajero podría merecer un trato tan extraordinario. El hombre de negocios que había exigido el asiento de Walter se sentía cada vez más incómodo al darse cuenta de que su comportamiento anterior podría haber apuntado a alguien con importantes credenciales militares. Los demás pasajeros empezaban a comprender que el anciano veterano sentado tranquilamente en la clase económica representaba algo mucho más significativo de lo que habían reconocido inicialmente. La respetuosa atención demostrada por un coronel sugería que el servicio militar de Walter había incluido actos de heroísmo que merecían los más altos niveles de reconocimiento militar. La atmósfera del avión se había transformado desde la rutina de la aviación comercial a algo parecido a una ceremonia militar. Los auxiliares de vuelo se encontraron preparándose para la llegada de un oficial general mientras atendían a unos pasajeros cada vez más curiosos acerca de la situación que se estaba desarrollando. Walter permaneció tranquilo a pesar de la creciente atención centrada en su presencia. Su entrenamiento militar le había enseñado a mantener la compostura bajo presión y su humildad natural lo hacía sentir incómodo al reconocer que pertenecía a otros soldados que habían hecho sacrificios similares. Pero mientras el avión esperaba la llegada del general Holloway, Walter comenzó a comprender que ese encuentro representaba más que una gratitud personal. Fue una oportunidad para honrar la memoria de los soldados que no regresaron a casa y recordar a la gente que la libertad requería una vigilancia constante por parte de aquellos dispuestos a pagar su precio. El anuncio de que el general Holloway se dirigía al avión creó un efecto dominó en toda la cabina que transformó la aviación comercial rutinaria en algo parecido a una ceremonia de Estado. Los auxiliares de vuelo se encontraron preparándose para la llegada de uno de los oficiales militares de mayor rango mientras atendían a unos pasajeros que estaban cada vez más fascinados por la situación que se estaba desarrollando. El control del tráfico aéreo había despejado un corredor prioritario para el transporte militar del general y la seguridad del aeropuerto estaba coordinando con las autoridades federales para garantizar que se siguieran los protocolos adecuados para la visita no programada de un oficial superior a una aeronave. La complejidad de la logística demostró la importancia que el liderazgo militar le dio a esta reunión. Dentro del avión, seguía difundiéndose información sobre los antecedentes de Walter y las circunstancias extraordinarias que habían llamado la atención de un oficial de tan alto rango. Los pasajeros que al principio estaban frustrados por el retraso ahora estaban presenciando algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. El hombre de negocios que había exigido el asiento de clase ejecutiva de Walter se encontró siendo el blanco de miradas cada vez más hostiles por parte de otros pasajeros que comprendían que su comportamiento egoísta había dado lugar a que un héroe de guerra fuera tratado con falta de respeto. Su costosa vestimenta y sus modales imperiosos ahora parecían más bien insignificantes que impresionantes. El coronel Morrison permaneció cerca del asiento de Walter, sirviendo como enlace no oficial entre los pasajeros civiles y los protocolos militares que regían la situación. Su presencia ayudó a mantener el orden y al mismo tiempo aseguró que Walter estuviera protegido de la creciente atención centrada en su presencia. Señor Grant, dijo Morrison en voz baja, quiero que comprenda lo que está a punto de suceder. El general Holloway es uno de los oficiales más respetados del ejército. Su decisión de reunirse personalmente con usted aquí representa la mayor muestra de reconocimiento y gratitud militar. La respuesta de Walter reflejó la humildad que lo había caracterizado durante toda su vida posmilitar. Coronel, agradezco la consideración del general,
pero espero que comprenda que solo fui un soldado entre muchos que sirvieron con honor. Los verdaderos héroes son los que no regresaron a casa. Pero Morrison había leído el historial de servicio completo de Walter y comprendió que su modestia estaba fuera de lugar. Señor, sus acciones en Vietnam no solo salvaron vidas, sino que preservaron el liderazgo que moldeó décadas de operaciones militares. La carrera posterior del general Hoyoway ha influido en innumerables soldados y decisiones estratégicas. La conversación se vio interrumpida por la actividad cerca de la entrada delantera del avión. Mientras el personal del aeropuerto se preparaba para la llegada del general, el capitán salió de la cabina para supervisar personalmente los protocolos de acomodación de un visitante militar de tan alto rango a bordo de su avión civil. A través de las ventanas del avión, los pasajeros podían ver vehículos militares acercándose por la pista. La visión de la comitiva oficial creó aún más emoción entre los viajeros, que se dieron cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Teléfonos con cámara aparecieron por toda la cabina mientras la gente documentaba lo que era claramente un momento histórico. La entrada del general Hoyoway al avión se realizó con el porte digno que caracterizó sus décadas de liderazgo militar. A sus 68 años, se comportaba con la confianza de alguien que había infundido respeto por su competencia, no solo por su rango. Su uniforme lucía con decoraciones que reflejaban su servicio en múltiples escenarios y la exitosa finalización de las misiones militares más desafiantes. Pero cuando sus ojos se encontraron con Walter, sentado tranquilamente en la sección económica, la compostura militar del general dio paso a una evidente emoción. Allí estaba el hombre que le había salvado la vida 50 años antes. Ahora, anciano y digno, pero claramente la misma persona que se había arrastrado entre el fuego enemigo para llegar a los soldados heridos. Walter Grant, dijo el general Hoyoway mientras se acercaba, con la voz cargada de emociones que se habían estado acumulando durante 2 décadas de búsqueda. Te he estado buscando durante 20 años. Walter se levantó de su asiento con el respeto automático que el entrenamiento militar le había inculcado, pero Hoyoway inmediatamente lo abrazó con la calidez de quien saluda a un miembro de la familia en lugar de mantener el protocolo militar formal. La muestra espontánea de afecto creó un momento de profunda emoción que afectó a cada pasajero que presenció el reencuentro. «Hijo, no necesitas buscarme», respondió Walter con su característica humildad. «Estoy agradecido de que hayas sobrevivido y hayas tenido una carrera exitosa. Ese joven teniente que conocí en Vietnam obviamente salió adelante». La respuesta de Hoyoway reveló la profundidad de la gratitud que había motivado su larga búsqueda de Walter. «Walter, sin tus acciones esa noche, no habría sobrevivido ni habría tenido ninguna carrera. No solo salvaste mi vida. Me diste la oportunidad de servir a mi país durante 47 años». El general se giró para dirigirse a todo el avión. Su voz se escuchó claramente para cada pasajero mientras explicaba el significado de la reunión que estaban presenciando. «Damas y caballeros, este hombre se arrastró a través del fuego enemigo para salvar a 7 soldados heridos, incluyéndome a mí. Sus acciones esa noche demostraron los más altos ideales del servicio militar y el coraje estadounidense». La respuesta de los pasajeros fue inmediata y sostenida. Los aplausos comenzaron en los asientos más cercanos a Walter y se extendieron por toda la cabina hasta que todas las personas a bordo se pusieron de pie y aplaudieron al anciano veterano que había aceptado el desplazamiento de la clase ejecutiva con tranquila dignidad apenas unas horas antes. Hoyoway continuó su discurso mientras los aplausos disminuían. Sus palabras tenían la autoridad de alguien cuya experiencia militar incluía los más altos niveles de responsabilidad estratégica. Walter Grant representa todo lo mejor del servicio militar estadounidense. Su coraje, su humildad y su dedicación a la protección de los demás encarnan los valores que mantienen libre a nuestra nación. El empresario que había provocado el desplazamiento de Walter se encontró en una posición imposible. Todos los demás pasajeros lo miraban con evidente disgusto, comprendiendo que sus exigencias egoístas habían dado como resultado que un héroe de guerra fuera tratado mal.
Su confianza anterior quedó completamente destrozada cuando se reveló el pasado de Walter. La atención de Holloway se centró en la cuestión práctica de garantizar que Walter recibiera el tratamiento adecuado durante el resto de su viaje. Capitán, se dirigió al piloto de la aeronave. Quiero asegurarme de que el señor Grant reciba todas las adaptaciones posibles para su vuelo. Lo que sea que necesite, lo que le resulte cómodo. La respuesta del capitán reflejó tanto respeto profesional por el rango del general como admiración personal por el historial de servicio de Walter. General, sería un honor para nosotros brindarle al señor Grant nuestro mejor servicio. Nos aseguraremos de que su viaje supere todas las expectativas. Pero la humildad característica de Walter hacía que se sintiera incómodo con la atención centrada en su presencia. General, agradezco su consideración, pero no necesito un trato especial. Me siento muy agradecido por poder hacer este viaje para visitar el memorial. La expresión de Holloway se suavizó cuando comprendió el destino de Walter y el significado personal de su viaje a Washington. Walter, ¿estás visitando el monumento a los veteranos de Vietnam? Porque si es así, insisto en acompañarte personalmente allí. Sería un honor para mí acompañarte. La oferta creó una emoción adicional ya que los pasajeros se dieron cuenta de que el viaje de Walter estaba motivado por el respeto a los compañeros caídos más que por turismo o negocios personales. Su viaje al monumento representó el tipo de compromiso continuo con la hermandad militar que caracterizaba a los veteranos que entendían el verdadero costo de la libertad. A medida que la emoción inmediata de la reunión comenzó a calmarse, Holloway abordó la cuestión práctica de resolver la situación de los asientos que inicialmente había creado la controversia. Capitán, creo que hubo cierta confusión sobre la disposición de los asientos que debe corregirse de inmediato. La declaración diplomáticamente formulada del general dejó en claro que el desplazamiento de Walter de la clase ejecutiva era inaceptable y requería una solución inmediata. Su autoridad militar garantizó que sus preferencias serían atendidas sin cuestionamientos ni demoras. Los auxiliares de vuelo inmediatamente comenzaron a hacer arreglos para que Walter regresara a clase ejecutiva con comodidades adicionales que reflejaban la nueva comprensión de la tripulación del avión sobre su importancia. El hombre de negocios que había exigido el asiento original de Walter se encontró silenciosamente trasladado a la clase económica sin la amable aceptación que Walter había mostrado. La transformación se completó cuando Holloway acompañó personalmente a Walter de regreso a la clase ejecutiva, asegurándose de que estuviera sentado cómodamente antes de tomar su propio lugar en un asiento contiguo. La decisión del general de permanecer a bordo durante el vuelo a Washington demostró su compromiso de honrar apropiadamente el servicio de Walter. Si vieras a un héroe siendo honrado apropiadamente después de una injusticia, ¿cómo reaccionarías? Dejen su respeto por Walter en los comentarios. Cuando el avión finalmente inició sus procedimientos de despegue, la atmósfera en toda la cabina permaneció cargada con el impacto emocional del reencuentro entre Walter y el general Holloway. Los pasajeros se sintieron parte de algo mucho más significativo que la aviación comercial rutinaria, y muchos usaban sus teléfonos para compartir la experiencia con amigos y familiares. El general Holloway se sentó junto a Goulde con evidente satisfacción por la oportunidad de pasar un tiempo prolongado con el hombre que le había salvado la vida. La presencia del general a bordo de un vuelo comercial era altamente inusual, pero su determinación de honrar a Walter apropiadamente había anulado los protocolos militares normales y las consideraciones de programación. Walter Holloway comenzó mientras el avión rodaba hacia la pista. Quiero que entiendas lo que significaron tus acciones esa noche más allá de simplemente salvar vidas individuales. Su ejemplo de coraje bajo fuego se convirtió en una historia de enseñanza que he compartido con miles de oficiales a lo largo de los años. La expresión de Walter mostró sorpresa al enterarse de que sus acciones de combate se habían convertido en parte de la instrucción militar. General, nunca tuve la intención de que esa noche se convirtiera en un ejemplo para nadie. Solo estaba haciendo lo que cualquier soldado haría por sus hermanos. Pero Holloway no estuvo de acuerdo con la modesta evaluación que hizo Walter de sus acciones. Walter, lo que hiciste fue mucho más allá del deber militar normal.
Avanzaste hacia el fuego enemigo directo cuando la retirada habría sido tácticamente sensata. Priorizó la vida de otros soldados por encima de su propia seguridad constantemente durante todo el enfrentamiento. La descripción del general ayudó a otros pasajeros a comprender la naturaleza extraordinaria de las acciones de combate de Walter. Los historiadores militares habían estudiado el enfrentamiento específicamente porque las decisiones de Walter habían transformado una catástrofe potencial en una acción defensiva exitosa que salvó múltiples vidas estadounidenses. La lección que aprendí esa noche, continuó Holloway, fue que el verdadero liderazgo significa estar dispuesto a sacrificarse por las personas bajo tu protección. Ese principio guió cada decisión de mando que tomé a lo largo de mi carrera militar. Walter escuchó con evidente emoción mientras Holloway describía cómo su breve encuentro en combate había influido en décadas de liderazgo militar. El joven teniente que recordaba había interiorizado claramente lecciones sobre el coraje y el sacrificio que habían dado forma a su enfoque para proteger al personal estadounidense en todo el mundo. General, escuchar sobre su exitosa carrera significa más para mí que cualquier reconocimiento que pudiera recibir, respondió Walter. Saber que sobreviviste y seguiste protegiendo a otros soldados justifica todo lo que sucedió esa noche. La conversación continuó mientras Holloway compartía detalles sobre su carrera militar y las diversas formas en que el ejemplo de Walter había influido en su enfoque de los desafíos de liderazgo. Cada historia reforzó el impacto a largo plazo de decisiones tomadas en fracciones de segundo bajo un estrés de combate extremo 50 años antes. Otros pasajeros escucharon con fascinación cómo dos generaciones de servicio militar se conectaban a través de experiencias compartidas que habían dado forma a sus vidas. El contraste entre la humildad de Walter y la naturaleza extraordinaria de sus acciones crearon un poderoso ejemplo de heroísmo genuino. Un asistente de vuelo se acercó con evidente respeto por ambos hombres, ofreciendo un servicio premium que reflejaba la nueva comprensión de la tripulación sobre la importancia de Walter. Señor Grant, ¿hay algo que podamos proporcionar para que su vuelo sea más cómodo? Queremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas. La respuesta de Walter demostró el carácter amable que había impresionado a todos los que lo conocieron. Gracias por su amabilidad, pero tengo todo lo que necesito aquí, dijo, señalando su conversación con Holloway y la respetuosa atención que estaba recibiendo de sus compañeros de viaje. El joven que inicialmente había preguntado por la medalla de Walter se acercó con el permiso de su madre para continuar su conversación anterior. Señor Walter, ¿es usted realmente un héroe como dice el general? La respuesta de Walter fue calibrada para la comprensión de un niño y al mismo tiempo fue veraz acerca de las complejidades del servicio militar. Hijo, los héroes son personas que ayudan a los demás cuando están en problemas, incluso si es aterrador o difícil. Los verdaderos héroes están en todas partes. Maestros, médicos, bomberos, policías y mucha gente común que hace cosas extraordinarias. El general Holloway añadió su propia perspectiva para beneficio del niño. Pero a veces personas como el señor Walter hacen cosas tan valientes y tan importantes que inspiran a todos los demás a ser mejores. Eso es lo que hace a alguien especial. El niño asintió con seria comprensión, procesando claramente lecciones sobre el coraje y el servicio que influirían en su propio desarrollo. Su interacción con Walter representó el tipo de conexión intergeneracional que garantizó que los valores militares continuaran más allá de las carreras de servicio individuales. A medida que el vuelo avanzaba hacia Washington, Holloway describió los planes para la visita de Walter al monumento a los veteranos de Vietnam. Walter, quiero acompañarte personalmente a través del monumento y asegurarme de que tengas tiempo para honrar adecuadamente a tus compañeros caídos. Esta visita debería ser todo lo que esperabas que fuera. El aprecio de Walter por la consideración del general era evidente, pero mantuvo su característico enfoque en los demás más que en sí mismo. General, agradezco su ofrecimiento, pero quiero asegurarme de que esta visita honre a los soldados que no regresaron a casa en lugar de celebrar mi propia supervivencia. La respuesta de Holloway reflejó una profunda comprensión de las motivaciones de Walter y las complejas emociones que muchos veteranos de combate experimentaron al visitar los monumentos.
Walter. Honrar su sacrificio y reconocer su propio servicio no son contradictorios. Su supervivencia le permitió llevar adelante su memoria e inspirar a otros a servir con dedicación similar. La conversación fue interrumpida por un anuncio del capitán agradeciendo a los pasajeros por su paciencia durante las circunstancias inusuales y expresando el honor de la tripulación por tener a Walter y al general Holloway a bordo de su avión. Las palabras del capitán reflejaban una emoción genuina más que una cortesía rutinaria. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia Washington, Walter reflexionó sobre los giros inesperados que habían transformado un vuelo rutinario en algo extraordinario. Las exigencias egoístas del empresario habían creado inadvertidamente circunstancias que lo acercaron a alguien a quien había influido profundamente 50 años antes. General, dijo Walter en voz baja, quiero que sepa que volver a verlo y aprender sobre su carrera ha dado sentido a los recuerdos que he atesorado durante 5 décadas. A veces nunca sabemos cómo nuestras acciones afectan la vida de los demás. Las últimas palabras de Holloway capturaron la esencia de lo que representó su reencuentro. Walter, me diste la oportunidad de servir a mi país durante 47 años y proteger a miles de soldados estadounidenses durante ese tiempo. Tu coraje se multiplicó a través de todas las personas a las que pude ayudar porque me mantuviste con vida. El avión aterrizó en Washington con pasajeros que comprendieron que habían presenciado algo extraordinario. La tranquila dignidad de Walter, la gratitud de Holloway y el reconocimiento espontáneo de sus compañeros de viaje habían creado un momento que honraba el servicio militar y demostraba al mismo tiempo la relevancia constante del coraje y el sacrificio. Mientras los pasajeros se preparaban para desembarcar, muchos se acercaron a Walter para expresar su propia gratitud por su servicio y su admiración por la humildad que había demostrado durante todo el viaje. El vuelo se había convertido en una celebración improvisada de los valores militares estadounidenses y de la deuda pendiente con aquellos que sirvieron. ¿Qué piensa usted de héroes silenciosos como Walter Grant que sirven sin buscar reconocimiento? Su historia nos recuerda que el verdadero coraje a menudo pasa desapercibido hasta que las circunstancias revelan el carácter extraordinario que se esconde bajo las apariencias ordinarias. La disposición de Walter a aceptar la injusticia con dignidad combinada con su vida de servicio desinteresado representa lo mejor de los valores militares estadounidenses. A veces, un solo acto de valentía crea ondas que influyen en las vidas de generaciones. Las acciones de Walter en Vietnam moldearon toda la carrera del general Holloway, quien a su vez protegió a miles de otros soldados. Comparte tus pensamientos sobre héroes anónimos y suscríbete para recibir más historias inspiradoras de coraje silencioso que cambian el mundo.